Muy buenas tardes, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Sean todos bienvenidos a un nuevo estudio que hoy vamos a iniciar. Hoy vamos a estudiar el perdón, perdonar y ser perdonado. Pero primeramente vamos a pedir la dirección de Dios para que Él nos dé orientación del estudio que hoy vamos a iniciar. Excelentísimo Padre amado, aquí estamos ante tu presencia, Señor, dándote gracias, Padre, por este día. Hoy vamos a estudiar el perdón, Señor. Te pedimos que nos oriente, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento de tu palabra, Señor, para estudiar este tema, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a estudiar el perdón. Perdonar y ser perdonado. El perdón libera de las emociones negativas asociadas al rencor, a la ira, al odio. Por eso, cuando tú perdonas, tú descansas, porque te liberas de ese rencor, de ese odio, y eso te ayuda a ti en la salud mental y física. Beneficios para la salud mental y emocional. Mejora el bienestar emocional. El perdón libera de emociones difíciles como la ira, la amargura y el resentimiento, llevado a una mayor sensación de paz y bienestar. Fíjate todo lo que mejora cuando uno perdona. El perdón es muy importante, perdonar y ser perdonado. Ahora, ve lo que nos dice Efesios en el capítulo 4. Efesios capítulo 4 nos dice lo siguiente. En el capítulo 4, versículo 32. Antes, sé benigno unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó unos a otros. Por eso es importante el perdón, el perdonar, el beneficio que uno obtiene cuando uno perdona, se libera. A veces por lo menos tú puedes estar en problema o tienes problemas con algún vecino, con algún amigo, con algún familiar. Entonces cuando tú perdonas, te liberas, descansa mentalmente de ese problema que tú puedas tener. Pero si tú perdonas, te liberas. Y el beneficio para la salud. Ok. Entonces, cuando estudiamos a Mateo, en el capítulo 6, versículos 12 y 13, ve lo que me dice Mateo. Y perdonamos nuestra deuda, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos meta en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Qué nos dice Mateo? Que perdonemos. Porque muchas veces, nos cegamos, nos llenamos de ira y no perdonamos. Hay personas que dicen que no la puedo ver ni en pintura, ni en fotografía, porque hay odio. ¿Dónde está ese odio estancado? Aquí en tu mente y en tu corazón. Entonces, cuando tú perdonas, te liberas de esa carga negativa que tiene al no perdonar.
Entonces, lo ideal es perdonar, como dice la palabra del Señor. Y eso lo refleja Mateo capítulo 6, versículos 12 y 13. Y fíjate, cuando estudiamos, seguimos avanzando, el perdón libera el odio, el orgullo y la hipocresía. Cuando nosotros perdonamos. Porque a veces por orgullosos no perdonamos. Somos orgullosos y no queremos perdonar. Entonces, cuando tú perdonas, te liberas del odio, del orgullo y de la hipocresía. Descansa tu mente y eso te ayuda a ti físicamente a que tenga buena salud. Porque ¿qué pasa cuando una persona no perdona, pero tiene en tu mente ese chi aquí metido? Entonces te puede dar un derrame cerebral o una ACV, porque te llenan de ira, de odio, te hierve la sangre. Y eso pasa, en muchas ocasiones pasa eso, porque se llena de rabia la persona, no quiere perdonar. Entonces la palabra nos está enseñando que tenemos que perdonar. Entonces, ¿qué nos libera cuando nosotros perdonamos? Mucho por nuestro bienestar y por nuestra salud. Ahora, cuando nos dice el versículo 14 y 15 de Mateo 6, nos dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y eso lo resalta Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Ahora, recibir el perdón de Dios. Al perdonar a otros, aseguramos que Dios también nos perdona. Porque si nosotros perdonamos, seremos perdonados. Si perdonamos, seremos perdonados, como dice la palabra. ¿Por qué? Porque si yo no perdono, nuestro Padre que está en el cielo tampoco me va a perdonar, porque yo no perdono. Entonces, ¿dónde está el amor aquí en mi corazón? ¿Dónde está el verdadero amor? ¿Dónde está el testimonio de amor? Porque cuando tú amas a Dios, tienes que perdonar, porque recuerde de que dentro de ti hay amor puro, y ese amor puro es reflejado en Cristo Jesús, que está viviendo en ti. Pero si tú no perdonas, Cristo no vive en ti. ¿Por qué no vive en ti? Porque tienes un corazón de piedra, un corazón amargado. Entonces no puede estar Cristo viviendo en ti, porque tú sigues viviendo una vida desordenada, llena de pasiones, llena de odio. Y Dios no puede vivir en una persona que tenga odio en su corazón. Por eso la palabra a mí me enseña que tenemos que perdonar. La palabra a mí me enseña el verdadero amor, el amor puro de Dios. Aquí. La palabra a mí me lo enseña. Ahora, fíjate lo que me dice la palabra del Señor. El perdón libera. ¿Qué libera el perdón cuando tú perdonas? ¿Qué libera? El perdón libera el odio. Si hay mucho odio en tu corazón, es liberado cuando tú perdonas. Porque si hay mucho orgullo en tu corazón, cuando tú perdonas, se libera del orgullo. Si hay mucha hipocresía en tu corazón, cuando tú perdonas, te liberas de la hipocresía. Por eso es importante desarrollar la formación de Dios. Buscar a Dios de corazón, porque Dios te limpia de todas estas cosas. Te limpia y te purifica, pero siempre y cuando tú obedezcas el carácter de Dios, como Dios lo dice en su palabra. Ok, el perdón libera la mentira. Aquella persona que le gusta meter cizaña,
a otra persona. Todas esas cosas se liberan a través del perdón. Cuando tú le pides perdón a Dios, te limpias, te purificas. ¿Cómo? Humillándote ante Dios, alabando al Padre Creador del cielo y la tierra, a Él, porque Él es el que nos limpia y nos purifica. Y fíjese usted, ahora, ¿cómo nosotros podemos recibir perdón? ¿Cómo podemos recibir perdón? El recibir el perdón de Dios, el perdón es el recíproco. Al perdonar a otros, aseguramos que Dios también nos perdona. El perdonar es una forma de liberarse del enojo, la tristeza y el resentimiento que daña el corazón y el espíritu. El perdón permite sanar las heridas emocionales y seguir adelante. Seguir adelante. ¿Cómo? Perdonando. Perdonando. Como lo dice Salmo capítulo 32, versículos 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hermano, por eso es que tenemos que seguir obedeciendo la palabra de Dios, seguir creciendo espiritualmente, como lo dice su palabra, espiritualmente. Ahora, fíjate la forma como nosotros debemos de liberarnos del enojo, de la tristeza y del resentimiento. Eso daña el corazón, lo daña, mentalmente nos daña, nos enfermamos cuando no perdonamos. Entonces, a veces el perdón sana las heridas emocionales y seguir adelante. Fíjese usted lo que Dios nos enseña, cómo nosotros debemos perdonar. Victoria sobre el mal. ¿Cuál es la victoria sobre el mal? Sobre el perdón. Al responder con bondad en lugar de venganza. ¿Por qué no debemos responder con odio hacia los demás? Porque Dios nos enseña a nosotros que el verdadero perdón es el amor que tenemos que tenerlo aquí en nuestro corazón. El amor puro aquí dentro de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque eso derrota la venganza. Porque muchas veces hay personas que por no perdonar cometen delitos, llegan a un extremo de matar, de muchas veces de hacerle daño a otra persona por no perdonar. Ahora, fíjese usted cómo nosotros debemos derrotar la fuerza del mal. ¿Cómo? Perdonando. Romanos capítulo 12, versículo 17 me dice lo siguiente: no paguéis a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. No pagar mal por mal, sino procura como Dios lo explica en su palabra, como le explica en Romanos capítulo 12, versículo 17. Aquí Dios nos está hablando y nos está diciendo: no paguéis a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. No hacer venganza, sino perdonando como Dios lo explica en su palabra. Y cuando lo resalta el versículo 18 del capítulo 12 de Romanos: si es posible en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. En paz con todos los hombres. Porque es la armonía y el amor y la fortaleza divina del amor de Dios. La paz. La paz es el amor. Es la formación en la cual Dios
nos está enseñando a alejar el odio, a alejar la venganza. ¿Por qué? Porque el odio te lleva a cometer barbaridades, delitos. Muchas veces el odio te lleva a matar. Eso es lo que Dios nos está enseñando, que perdonemos a nuestros enemigos, como Dios lo dice en su palabra. Aquí Dios nos está resaltando y nos está diciendo cómo nosotros debemos seguir esa formación de Dios. Al actuar de esta manera, se da testimonio del amor y de la justicia de Dios. Cuando nosotros actuamos como Dios lo explica en su palabra, en sana paz, en sana armonía, en sana fortaleza divina, que es el amor de Dios. La paz que esté dentro de tu corazón, que haya armonía y perdonando a nuestros enemigos. Cuando estudiamos a Romanos, en el capítulo 12, versículo 19, me dice lo siguiente: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino deja lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Yo pagaré, dice el Señor. Dejémoslo los juicios a Dios, para que Dios haga su voluntad y no la mía. Es Dios. Por eso Dios nos está invitando a que perdonemos, porque la venganza no es mía. Mía es la venganza, pero es la de Dios, cuando nosotros le dejamos todo a Dios. Todo se lo dejamos a Dios. Ahora, aquí Dios nos está resaltando y nos está diciendo, hermanos, ¿por qué? Fíjese usted la gran transformación personal, el perdón y la renuncia a la venganza son parte de un proceso de transformación de la mente que busca la voluntad de Dios. Fíjate lo importante que es la gran transformación que Dios hace en nuestra vida. Hay una gran transformación cuando tú le dejas los problemas a Dios. Él se encarga de todo, hermano. Por eso, el perdón es importante. El perdón. Perdonar y ser perdonado, como lo dice su palabra. El perdón es algo que Dios nos está resaltando y nos está llevando y nos está diciendo cómo nosotros debemos perdonar a nuestros enemigos. Perdonarlo. Y que tú seas testimonio de amor y de pureza y de fortaleza divina. Esa es la formación, que es el cambio de la gran transformación en nuestra vida, para vivir en Cristo Jesús, para vivir digno en el poder de la formación a través del poder del Espíritu Santo, que es un cambio en nuestra vida. ¿Cómo? Perdonando, como Cristo Jesús perdonó. Aquí lo resalta Primera de Juan, en el capítulo 4, versículos 20 y 21. Ve lo que nos dice Juan. Aquí nos lo dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Tenemos que amar a nuestro hermano. Por eso la palabra me enseña a mí que tengo que amar a mis enemigos. Amarlos.
quererlo, como Dios lo explica en su palabra. El verdadero amor de Dios es aquí, el amor puro. Que tú seas testimonio para el mundo, para que Cristo viva en ti y todos miren en ti a Cristo Jesús. Eso es la formación que Dios nos está enseñando. El verdadero perdón. No puede haber odio, no puede haber egoísmo, no puede haber cizaña, no puede haber nada en tu vida, porque el amor de Dios vive en ti. Tú tienes que ser testimonio. Aquí la palabra me está enseñando, como lo dice Primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21. Aquí Dios lo está resaltando a través de Juan. Si alguno dice, yo amo a Dios. Pero aborrece a tu hermano. ¿Cómo puede estar Dios en su corazón si tú aborreces a tu hermano? ¿Cómo puede estar Dios en tu corazón si tú aborreces a tus enemigos? Entonces no está Dios en tu corazón, porque Dios es amor. Ahora, aquí Dios me está hablando y me está diciendo en Lucas, capítulo 23, versículo 34. Es un acto divino. Perdonar es un atributo de una forma de actuar de Dios. Jesús en su agonía muestra este ejemplo perfecto de perdón. El perdón de Jesús no fue barato. Le costó su vida, pero la ofrece como gracia gratuita a quienes la reciben. Hermano, Cristo Jesús murió por ti y por mí. A él le costó la vida. Ahora, cuando estudiamos a Lucas capítulo 23, versículo 34, ve lo que me dice. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y se repartieron entre sí su vestido echando suerte. Fíjate, perdónalos, porque no saben lo que estaban haciendo prácticamente cuando lo crucificaron. Y Él los perdonó, porque Él cargó todos nuestros pecados, los cargó y los llevó a la cruz del Calvario. Fíjese el peso grande que cargaba Dios, Cristo Jesús, el peso grande que cargaba Cristo Jesús en la cruz, el peso que Él la cargó y la llevó a la cruz del Calvario. Y con ser de eso lo cachetearon, lo humillaron, lo pisotearon. Y Él estuvo ahí. Y Él perdonó. Él perdonó. Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Fíjese usted el perdón de Cristo Jesús, que Él murió por cada uno de nosotros. El sacrificio que hizo Cristo Jesús para perdonarnos. Fíjese usted. Cuando Dios envió a su Hijo amado a morir por culpa de nosotros. Y hoy en día hay mucha gente que no entiende el mensaje, que no entiende todo el sacrificio que hizo Cristo Jesús para perdonarnos y salvarnos de la muerte eterna, para darnos vida eterna todo aquel que en Él cree. Por eso ahí está la gracia. Efesios 2:8 es un don gratuito de Dios cuando envía a su Hijo amado a morir en la cruz. Ahí está la gracia representada en Cristo Jesús. Pero todos toman la gracia como un libertinaje. La gracia está ahí, pero tenemos que seguir su obediencia, como le explica en su palabra. Hermanos, Dios nos está enseñando cada día más que tenemos que amar a Dios de todo corazón, amarlo y quererlo con toda la fuerza de nuestro corazón, y amar a nuestros enemigos con toda la fuerza de nuestro corazón, como Dios nos ama tanto a nosotros.
Por eso, hermanos, aquí Dios nos está dando una referencia del perdón. El perdón. Cómo nosotros debemos perdonar. El perdón tiene profundos beneficios espirituales y psicológicos. Según la Biblia, ya que permite la libertad espiritual, la renovación de la relación con Dios y la sanación emocional. Y eso lo vemos en Lucas capítulo 6, versículo 37. Y dice, los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Fíjese usted, cuando él le pide agua y le dan una esponja, se la untan con vinagre. Fíjate la humillación tan grande que le hicieron a Cristo Jesús, una humillación tan grande. Y con ser de eso, Él nos perdonó. Los perdonan los padres porque no saben lo que hacen. Fíjate lo importante que es el perdón. Cristo no tuvo odio en su corazón, no tuvo orgullo en su corazón, no tuvo ira en su corazón, no había rencor en su corazón, porque en su corazón era puro amor. Digo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estamos preparados para seguir el testimonio de Cristo Jesús. Estamos en verdad nosotros preparados para seguir la obra de Cristo Jesús. Aquí Dios nos está hablando y nos está diciendo, fíjate lo importante que es el beneficio psicológico. ¿Estás preparado para perdonar? ¿Estás dispuesto a perdonar a tus enemigos? Aquí Dios nos está hablando cuando nosotros perdonamos. Primeramente nos libera y nos llena de esa emoción grande que es la liberación del odio, del orgullo. Entonces, beneficio psicológico, salud emocional. El perdón libera el corazón del resentimiento, el dolor y la rabia, lo que es fundamental para nuestra paz interior y nuestra sanidad emocional. Fíjate lo importante que es el perdón, perdonar y ser perdonado. Ahora, cuando estudiamos a Mateo en el capítulo 5, versículo 22 al 24, fíjate todo lo que nos dice Mateo. Aquí nos dice Mateo, nos dice, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga facto quedará expuesto al infierno de fuego, hermano. Fíjate lo importante. Ahora, cuando estudiamos el versículo 23, por tanto, si traes tus ofrendas al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate con tu hermano. Primeramente con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Cuando tú vas a llevar la ofrenda a la iglesia, pero tienes problemas con tu hermano, primero reconcíliate con tu hermano. Porque la ofrenda representa la fortaleza, la limpieza espiritual. Pero si tienes problemas con tu hermano, entonces no está Dios viviendo en tu corazón. Y eso es lo que Dios nos está haciendo el llamado. ¿Por qué nos hace el llamado? Porque la ofrenda tiene que ir limpia, pura, a la iglesia. Pero si tú tienes problemas con tu hermano, tú no puedes llevar la ofrenda, llevarla a la iglesia, pero ¿qué hay dentro de tu corazón? Tienes problemas con tu hermano, hay odio con tu hermano. Entonces, ¿cómo puede estar esa ofrenda
Por eso la ofrenda, cuando tú la llevas a la iglesia, es una ofrenda de gratitud, de amor, de pureza, de fortaleza, de gozo, de paz, de armonía. Eso es lo que Dios nos está enseñando. El verdadero amor de Dios en nuestro corazón, que tiene que estar viviendo una vida pura, limpia, consagrada en el verdadero amor de Dios. Ahora, fíjese usted, el enojo como homicidio en el corazón. Jesús enseña que el enojo contra su hermano es un acto espiritual grave, comparable al homicidio. Fíjese usted, por eso es que Dios nos está invitando a nosotros. Perdonemos. El perdón es la base fundamental. Porque cuando nosotros perdonamos, nos libera, de esa carga de odio, de esa carga de envidia. Todo eso lo libera uno cuando nosotros perdonamos. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos está enseñando? El vivir en el Espíritu Santo. Dios nos está enseñando que tenemos que vivir en el Espíritu Santo. Espiritualmente nos alinea con la voluntad divina de Dios. Nos ayuda a crecer, profundiza nuestra comunión con Dios. Al eliminar el resentimiento, psicológicamente nos libera de la carga del enojo y de la amargura, fomentando la paz interior y la alegría espiritual de Dios en nuestra vida. El perdón espiritual, al ser una manifestación del fruto del Espíritu a través de la bondad y la paciencia, tiene beneficios psicológicos como la liberación del resentimiento y el desarrollo de la empatía, llevando a una mayor paz interior y relaciones más saludables. Al vivir en el Espíritu, cultivamos estas virtudes que reflejan el carácter de Dios. Eso es lo que Dios nos está llamando. Vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros perdonamos, eso es el verdadero amor de Dios. El perdón y pedir perdón es lo importante. Y ser perdonado. Si pedimos perdón, somos perdonados. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Porque Él nos perdonó cuando Él murió en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Él nos perdonó. Así como Él nos perdonó, nosotros perdonamos a nuestros enemigos. El perdón es importante porque nos libera de la carga del odio, de la amargura, de todo eso nos libera. Ahora, fíjate lo importante que tenemos que desarrollar. ¿Cómo lo podemos desarrollar? Bueno, vamos a Gálatas. Gálatas ahí nos lo explica detalladamente. Cuando estudiamos a Gálatas en el capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué no hay ley? Porque estamos viviendo una vida ordenada en Cristo Jesús, fortalecida en Cristo Jesús. Entonces, eso es vivir bajo el Espíritu Santo. Vivir una vida ordenada. Por eso, ¿cuál es la forma del éxito para alcanzar la formación de Dios? Cuando estudiamos a Josué en el capítulo 1, versículo 7.
Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te aparte de ella, ni a diestra, ni siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprenda. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ser prosperados? Es obedeciendo el carácter de Dios, es obedeciendo la palabra de Dios, es obedeciendo el carácter divino de Dios. Seguir creciendo en fortaleza, seguir creciendo en la armonía, seguir creciendo en la paz, seguir creciendo en la fe, seguir creciendo en el gozo verdadero de la palabra de Dios. Dios nos enseña cada día a fortalecernos en su palabra. Por eso, hermanos, el tema de hoy es un tema muy resaltante: el perdón, perdonar y ser perdonado. Yo los invito a cada uno de ustedes que sigamos creciendo espiritualmente en la palabra. Cuando nosotros crecemos espiritualmente en la palabra, nos fortalecemos, crecemos como Dios lo dice en la palabra del Señor. Ahora, cuando estudiamos a Colosenses en el capítulo 3, versículo 13, me dice lo siguiente: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, aquí Dios nos está diciendo que perdonemos como Dios nos perdona. Hermanos, hemos llegado al final del estudio. Yo los invito a cada uno de ustedes que sigan creciendo en la fe, que sigan creciendo y fortaleciéndose en la palabra de Dios, que sigas creciendo en la palabra, fortaleciendo. Pero eso sí, hermano, escudriña la palabra para que te fortalezca, para que crezca espiritualmente. Aliméntese de alimento espiritual. Él te da vida, Él te fortalece y tú creces espiritualmente cuando tú escudriñas la palabra de Dios. Primero pidiéndole la dirección de Dios para que Él nos dé entendimiento, para que cada día más nosotros crecemos en la formación de Dios. Pero Él nos da ese entendimiento, Él nos da esa fortaleza divina de crecer para entender la palabra. Aliméntese de este alimento, porque Dios nos da esa fortaleza divina. Bueno, hermanos, yo le digo hasta otra oportunidad. Seguiremos escudriñando la palabra de Dios para crecer cada día más en la fe. Crecer en la fe significa obedecer el carácter de Dios. Bueno, hermanitos, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Y eso sí, hermanos, no se olvide de darle like y suscríbete a mi canal. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Bye bye, Dios me lo bendiga.